Bienvenidos a este video sobre cómo utilizar mi plantilla para experimentación con test A/B clásicos. La idea es que a través del ejemplo vean cómo funciona, qué espera que cada usuario ingrese en cada campo y cómo van cambiando los resultados a medida que hacemos modificaciones. Para empezar, voy a suponer que tienen un ejemplo, digamos, una experimentación que quieran realizar, ya sea un componente distinto en el sitio web, algún título para alguna nota o algo así. Corresponde, por lo tanto, comenzar por el primer paso, que es el test de potencia. Como verán, en cada paso hay campos con celda azul, ¿sí? Que son los campos que tiene que poder ingresar valores el usuario. Después tenemos campos con fondo blanco, que son los que, digamos, se calculan, el usuario ahí no debe hacer nada. Y por último, los resultados de cada paso, que es justamente lo que ustedes deben esperar recibir de cada uno de los distintos pasos de la plantilla. Entonces, supongamos que estamos testeando un componente en la homepage de nuestro sitio, ¿sí? Y que queremos ver si el cambio en este componente mejora el CTR, ¿sí? Por lo tanto, en métrica base debe ser como el CTR histórico que ya tenemos, ¿sí? Si ustedes ponen el mouse arriba de cualquiera de estos campos que tienen como verán, una esquina negra, hay una breve descripción de qué es lo que se espera recibir en cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, en métrica base dice, es el valor actual de la métrica que se va a evaluar. Puede ser calculado con data de la última semana o último mes, por ejemplo. Por lo tanto, debemos ingresar el CTR histórico, digamos, del componente que estamos poniendo a prueba. Si es una semana o si es un mes va a depender también de limitaciones quizá de su negocio, si tiene demasiada variabilidad dentro de una semana o un mes, etc. Para este caso, por ejemplo, ingresamos 10%. Por lo tanto, significa que sin haber hecho ningún cambio, nuestro CTR es de un 10%, ¿sí? En ese componente. Ahora, efecto relativo mínimo que nos interesa detectar. Esto es, si ya es un 10%, ¿en qué porcentaje quiero aumentar ese 10%? ¿Lo quiero aumentar en un 20%? ¿Lo quiero aumentar en un 5%? Tiene que estar ligado a el cambio que estoy haciendo. Si estoy haciendo un cambio muy chico, sería raro creer que el efecto que voy a lograr es muy grande. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo un cambio entero del componente, entonces esperamos que genere un efecto del 20%. Por lo tanto, si nuestra métrica base era del 10% y ahora lo queremos aumentar en un 20%, significa que estamos esperando ver un efecto de un CTR del 12% en el componente nuevo. Después debemos elegir nuestros parámetros alfa y beta. Acá vamos a dejar algo estándar que es 20%, ¿sí? Que nos daría una potencia del 80%. Después viene la proporción de división del tráfico. En este caso 1 significa que estaríamos dividiendo el tráfico mitad y mitad, ¿sí? Por cada visita en la variante hay una visita en el control. En cambio, si eligiéramos 10, por ejemplo, lo que estamos diciendo es por cada 10 visitas, por ejemplo, en la variante, una al control. 10 a la variante, una al control. Entonces, este número, digamos, setea justamente cuál es la división del tráfico que yo voy a hacer desde el punto de vista de la variante. ¿Sí? El número que pongamos acá es cuántas veces más grande la variante va a ser que el control. Entonces, en este caso, si yo pongo 10, significa que estoy dividiendo el tráfico 90% a la variante y 10% al control. Vamos a dejarlo en 1, asumiendo que es un tráfico donde dividimos mitad y mitad. Después, el tipo de hipótesis. Por el momento hay solo dos. Una cola y dos colas, ¿sí? Cuando digo una cola, estamos asumiendo que la hipótesis nula va a hacer que el efecto es menor o igual a 0, ¿sí? Si elegimos dos colas, voy a estar en el típico test donde la hipótesis nula va a ser que no hay efecto, ¿sí? Que la diferencia en proporciones, la diferencia en medidas es igual a 0. Como en general, en la mayoría de los casos de lo que es experimentación online, se trata de mejorar una métrica, voy a dejar la hipótesis nula de una cola, ¿sí? Entonces asumiendo que el efecto es menor o igual a 0. Con todos estos parámetros, se calcula la desviación estándar, se calcula el score Z para el alfa, el score Z para el beta, y eso nos devuelve tres cosas.
las observaciones necesarias para la variante y las observaciones necesarias para el control. A ver, como nosotros elegimos 1 en la proporción de división del tráfico y significa que estamos dividiendo el tráfico mitad y mitad, es esperable entonces que estos dos números nos den iguales. Ahora, si yo cambio esto a 10, necesito 5882. Bien, ¿cómo sigue la cosa? Ahora que tenemos la cantidad de observaciones que necesitamos para nuestro experimento, tanto por variante, control y en total, acá es donde, bueno, cada uno tiene que ir a su distinta plataforma, setea el experimento como sea que lo tengan que setear en esa plataforma, y corresponde entonces que lo van a parar recién cuando consigan la cantidad de observaciones, ¿sí?, que necesitan para la variante y para el control. Sí y solo si juntan esa cantidad de observaciones. Eso es lo que corresponde. Hay otro tipo de metodologías que permiten ser más flexible con esto, pero esta plantilla está diseñada solo para test A/B, digamos, clásicos de tamaño muestral fijo. ¿Sí? Ok, entonces, fuimos a la plataforma, armamos el experimento, supongamos que por el tráfico diario que tenía nuestro sitio, el experimento terminó en una semana. Terminó la semana y paramos el experimento porque juntamos las 1826 observaciones. Entonces, en el segundo paso lo que vamos a hacer es evaluar si la recolección de datos fue la correcta. ¿Sí? Es un paso que muchas veces o la gente no lo hace en experimentación, pero es importante hacerlo porque en caso de que la recolección de datos no haya sido válida, los resultados tampoco son válidos. Entonces el primer paso es poner, bueno, cuántas observaciones juntamos de la variante y del control. Si bien nosotros apuntábamos a juntar 1826 en total, por la hora en la que frenamos el experimento y demás, quizás juntamos un poco de más. Entonces, por ejemplo, esto podría ser 950 de la variante y esto podría ser 930, por ejemplo, del control. Entonces, el primer chequeo que hacemos es si efectivamente juntamos la cantidad de observaciones totales necesarias para cada uno. ¿Sí? Ese es el primer chequeo. Entonces, ¿obtuvimos las observaciones necesarias? Sí. ¿Qué hacemos? Continuamos con el paso abajo. Supongamos que por temas de decisión de nuevo, de negocio, alguien les dijo, bueno, no, paremos el experimento ahora. Y entonces hubiesen juntado 850 de la variante y 790 del control. Efectivamente no llegamos a las observaciones totales necesarias, ¿sí? Y por lo tanto la conclusión es que tenemos que juntar más observaciones. Si esto se puede hacer o no va a depender de su herramienta o de su plataforma. Si no, corresponde que no sigan con el experimento, ¿sí?, que no sigan con el tercer paso, porque no cumplieron, digamos, con una condición fundamental de este diseño experimental, que era juntar con esta cantidad de observaciones, ¿sí? Como no cumplieron con esa condición, las observaciones que hayan recolectado y los resultados que hayan obtenido de este experimento no van a controlar por los parámetros que ustedes eligieron en el diseño. No va a controlar por un riesgo de error tipo 1 del 30% ni un riesgo de error tipo 2 del 20%. ¿Sí? Por lo tanto, no es válida el resultado que puedan hacer. No controla por lo que ustedes querían que controle. Ahora, vamos a volver al caso donde sí juntamos las observaciones. Perdón. Ahí va. Bien. Entonces continuamos al paso abajo. ¿Qué es el paso abajo? El paso abajo es lo que se llama un sample ratio mismatch, ¿sí?, que lo que trata de calcular, o lo que busca calcular o responder, es si se respetó la división del tráfico. ¿Por qué es importante saber si se respetó la división del tráfico? Por lo que les comentaba antes. Si nosotros hacemos una división del tráfico 50-50, por ejemplo, el tamaño muestral que nos da este paso, el tamaño muestral que calcula, es justamente para controlar por todos los parámetros, ¿sí?, y las condiciones que nosotros dijimos. Ahora, de la misma forma que no juntar la cantidad de observaciones necesarias invalida el experimento, no respetar la división del tráfico también invalida el experimento. ¿Por qué? Porque la división, digamos, el tamaño muestral que se calculó era teniendo en cuenta una determinada división del tráfico. Si era 50-50 o si era 90-10, si eso no se respetó, entonces tampoco se respetó, digamos, el cálculo con el que nosotros calculamos el tamaño muestral. ¿Sí? Entonces tampoco es válido el experimento.
Entonces, supongamos, en este caso, en el 900, con esta cantidad de observaciones, o sea, respetamos la división del tráfico que habíamos diseñado. Estos cálculos son un cálculo de lo que se llama Goodness of Fit, es un test de chi cuadrado, ¿sí? Obviamente están las fórmulas dentro de cada uno de los campos, así que los invito ahí a que las revisen y si quieren las pueden googlear. Pero vamos a poner, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa, ¿sí? Si no se hubiese respetado la atribución? Supongamos que hubiésemos puesto 1300 de la variante y 920 del control, ¿sí? Cumplimos con la cantidad de observaciones necesarias, pero no se respetó la división del tráfico. Vamos a un caso quizá más posible. Supongamos que se juntaron 1000, más cercano, digamos, a las 913 necesarias, y, a ver, 870. Ahí va. De nuevo, juntamos las observaciones necesarias, pero no de la forma correcta. Entonces no se cumplió el experimento como debía ser. No se cumplió el diseño experimental que nosotros nos propusimos a hacer. Entonces acá lo que corresponde es directamente empezar el experimento de nuevo. A ver, pudieron haber un montón de motivos por lo que esto sucedió. Por ejemplo, puede ser que la herramienta que usamos para asignar las variantes funcione por algún motivo mal, esté sesgada de alguna forma a darle más observaciones a una variante que a la otra, ya sea porque la herramienta lo hace así o porque hubo un error en la implementación. Así que uno tiene que darse media vuelta y decir, bueno, a ver, veamos qué pasó. Veamos si fue un problema de la herramienta. Veamos si fue un problema de que por cómo implementamos el cambio se estuvo sirviendo más veces en unas ocasiones que en otras, en un dispositivo más que en otro, en algún navegador más que en otro. Puede ser cualquier tipo de sesgo, ¿sí? Que nos cambie, digamos, la proporción que nosotros decidimos realizar. Ahora, volvamos entonces al caso donde bueno, hemos puesto 970, ¿verdad? Donde se cumplían ambas condiciones. Entonces, si cumplimos con la cantidad de observaciones necesarias y si se cumplió la división del tráfico que nos propusimos, ahora sí entonces podemos validar, digamos, o evaluar nuestros resultados, los resultados de nuestro experimento, ¿sí? Pero solo si se cumplieron estos pasos. Es muy importante eso, porque si no se cumplieron, el experimento no es válido. Los resultados a los que van a tratar de llegar no son una inferencia válida sobre la población, ¿sí? Bien, entonces pasamos al tercer paso y evaluamos los resultados del experimento. Ahora, ¿qué necesitamos para este paso? Solo dos cosas. La probabilidad observada de la variante y la probabilidad observada del control, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a suponer que, nuestro CTR base era 10% y esperábamos ver un resultado del 12%, ¿sí? O sea, un lift del 20%. Entonces, vamos a decir que lo que observamos durante el experimento con la data del control fue de un 11%. ¿Sí? Cercano al 10. Acuérdense que las métricas tienen variabilidad. No es que si lo que ustedes observaron antes era 10%, el control ahora va a estar exactamente en 10%. Y la probabilidad observada de la variante fue 12.9%. Uy, 12,9%. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace la plantilla en este caso? Bueno, hace un test de diferencia de proporciones, ¿sí? Entonces calcula la pool probability, calcula la pool standard deviation y termina calculando el valor z, ¿sí? de esta diferencia. Y con ese valor z calcula el p-value, ¿sí? de ese valor z, el p-value observado con los resultados de nuestro experimento. Entonces tenemos el p-value observado, la conclusión, ¿sí? que deberíamos tomar con el p-value observado y el intervalo de confianza del efecto. Por último, los campos en los que tienen que ingresar valores el usuario, ¿sí? Tienen algunas reglas de validación. Entonces, por ejemplo, acá no pueden poner valores negativos, ¿sí? Tienen que elegir valores entre 0 y 1 expresados en porcentaje. Entonces pueden elegir 10%, 20%,
¿sí? 5%, pero no pueden elegir ni valores negativos ni mayores a 100%. Eh, Acá, por ejemplo, en test de hipótesis, solo pueden elegir alguno de estos dos valores, no pueden poner cualquier otra cosa que se les ocurra, también se los va a rechazar. Bueno, eso creo que en realidad es todo sobre cómo se usa y bueno, y sobre algunas condiciones, digamos, del experimento. Mi recomendación es que creen una copia de esta plantilla por cada experimento que quieren hacer. ¿Por qué? Porque de esa forma no solo mantienen documentado cada experimento, que bueno, créanme que les va a generar mucho valor a largo plazo, en especial cuando ya hayan realizado muchos experimentos con sus equipos, sino porque además del primer paso al segundo paso tiene que suceder todo el tiempo, digamos, que tardan en recolectar la información. Entonces, si ustedes lo usan, digamos, sin crear copias, van a diseñar el experimento, van a replicar, digamos, su configuración en la herramienta que tengan que hacer, y quizá en el tiempo que este experimento se está recolectando, tienen que diseñar otro, y si vienen y editan la misma plantilla, pierden justamente la documentación del diseño anterior. Por más que esté guardada en su plataforma, eso ya depende de cada plataforma. Entonces mi recomendación es que hagan una copia para cada experimento. De esa forma no solo se va guardando y tienen documentado el diseño de cada uno mientras pasan del primer paso al segundo, sino que además una vez que tienen la data del experimento y completan cada uno de los pasos, como les decía, les queda documentada todo el experimento, desde su diseño hasta su resultado y su conclusión. Esa es mi recomendación. Y bueno, cualquier duda, feedback que tengan, me pueden escribir acá. De hecho está mi email, acá, y hay un link a mi blog, entonces me pueden escribir ya sea por correo o pueden dejar algún comentario en alguna nota del blog. Este mismo, este mismo video está acompañado por una nota, un artículo en el blog, así que cualquier cosa también pueden comentarlo ahí. Y eso, espero que les haya servido la explicación, espero que puedan usar la plantilla, que les sea de utilidad y que mejore de alguna forma u otra la realización de experimentos en sus equipos y empresas. Muchas gracias y que estén bien.